fin de semana, la verdad, Hugo, que nos deja mucha información en materia de inseguridad y donde lamentablemente tenemos que volver a hablar de un conurbano descontrolado en materia de inseguridad. Fíjate en este video y sobre todo, escuchen el audio de lo que vamos a ver ahora. A ver. En Lanús, balearon a una mujer para robarle el auto. Ocurrió todo frente a la mirada de los pasajeros de un colectivo y quedó registrado. Estas escenas se repitieron a lo largo de todo el fin de semana en el conurbano y tenemos que volver a hablar de un conurbano realmente fuera de sí mismo en materia de inseguridad. La gran pregunta es, ¿esto pasa todo el tiempo, pero de repente surgen muchos casos que se acumulan y por la atención mediática sentimos que de repente hay un pico? ¿O en realidad es la triste realidad cotidiana de todos los días de los vecinos del conurbano? Bueno, para hablar sobre esto está con nosotros Héctor Mucio. Él es licenciado en seguridad, además excomisario y un experto en la materia. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, Héctor, ¿qué tal? Hola, Hugo, gracias por llamarme. Un gusto y un placer estar junto a ustedes. Preocupados por esto, ¿no? Vemos esto y yo recién lo planteaba, ¿no? Un poco cuando vemos tantos casos seguidos, lo que nos preguntamos es de repente de verdad hay un pico o es, bueno, la atención mediática, pero en realidad es lo que viven todos los días en el conurbano. ¿Vos cómo lo ves? Sí, realmente, la tristeza supera la preocupación. Viviendo también quien te habla en el conurbano desde que nací, es decir, trabajando en comisarías del conurbano siempre, lo veo esto que va increyendo para peor, ¿no? Entonces esto nos genera, por lo menos particularmente a mí, a mi familia, a mis amigos, mucha tristeza. Claro. O sea, no podemos ser felices entre infelices, porque algunas personas estén guardadas en algún lugar, ya sea, o resguardadas, perdón, quiero decir, en algún lugar, como se puede imaginar, un barrio cerrado y demás. Afuera tenés esta violencia desmedida, carente de prevención, carente de docencia, carente del sistema del nivel educativo, que tiene un gran impacto al nivel educativo en el sistema de seguridad, ¿no? Vos pensás que es una herramienta socializadora la educación. Cuando hablo de educación me refiero a mamá y papá. Esa mamá y papá que no pudo educar a estos chicos, que después reclaman en el Estado o en la policía actuar de determinada manera. Bueno, el Estado no está actuando en la prevención, deja abierta la puerta a que estos hagan los desmanes que están haciendo. O sea, el punto es ¿no? Porque uno se pregunta siempre por qué en el conurbano, ¿no? Pasan estas cosas, obviamente que hay mucha inseguridad. Digo, la inseguridad la podemos mencionar en muchos lugares de la Argentina, pero obviamente cuando uno habla de inseguridad, lamentablemente hay que hablar de conurbano. ¿Por qué? Digo, tiene que ver con esto, es decir, falta realmente una tarea de prevención. Sí, mirá, es todo muy raro lo que pasa acá. En principio, yo egresé, empecé a trabajar en la comisaría de droguera Almirante Brown I a la edad de 20 años, en el año 84. Sí. Digo, vos pensá esto, desde ese año, ¿no?, que estamos, gracias a Dios, viviendo en un Estado democrático de derecho, hasta ahora pasaron 30 ministros en la cartera de seguridad. Se llamó ministro de Gobierno, de Seguridad, de Justicia, 30. Promedio duraron 1 año y medio. Ninguno sabiendo de seguridad absolutamente nada, todos confundiendo homicidio con hipoteca porque no se creen con la chica. Claro. Ingenieros agrónomos, fiscales federales, jueces federales. O sea, gente que no sabía y 1 año y medio, o sea, que nunca hubo una política sostenida a largo plazo en materia de seguridad. Este dato me parece clave. Jamás. Yo hice la tesis doctoral en la Universidad de El Salvador, en el doctorado en ciencia política, justamente con esto, mostrando la falta de idoneidad. Porque vos tenés una ley de ministerios, no una ley de idoneidad de ministros. Entonces, palanca mata currículum. La idoneidad que dice el artículo 16 de la Constitución Nacional y el 103, inciso 12 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, no les interesa a los políticos. Palanca mata currículum. Da la impresión de que hay mucho clientelismo, ¿no? Mucho acomodo de gente que pueden ser militantes incluso, o personas no idóneas para el cargo. Y esto pasó en el sur, pero en el oeste, en La Matanza, vaya nombre, siempre lo remarcamos, policías se defienden de 4 delincuentes que quieren abordarlos. Ellos están ahí parados, digamos, son una pareja, los 2 policías de la ciudad, y matan a 3 delincuentes y hieren a otro. O sea, el comportamiento es inusual, porque en este caso las víctimas suelen ser los policías, pero en este caso reaccionaron muy rápido. Se ve que estaban muy alertados de dónde estaban parados a la noche, ¿no? Claro.
muy alertados y muy preparados. Hugo, coincido con lo que vos decís, alertados y preparados, teniendo en cuenta, y acá, por suerte, gracias a Dios, no les va a pasar nada jurídicamente hablando, porque hay una cámara que los está viendo. Si no, al policía que hace esto lo tildan de facho, antidemocrático, anticonstitucional, gatillo fácil, cuando los malandras son los gatillos fáciles. Toda muerte es una tragedia, toda muerte es una tragedia. Pero evidentemente, otra vez, volvemos a ese sistema. Claro, volvemos al sistema educativo. ¿Dónde estaba la mamá y el papá? No, pero además ellos reaccionan frente al ataque de estos 4 delincuentes, todos muy jóvenes, 17, 18, 21. Es tremendo lo que pasa. Evidentemente hay un problema, digamos, muy grave de inseguridad, de educación social, etcétera. Pero acá los delincuentes está claro quiénes son, y creo que la justicia, creo que la fiscal obviamente resolvió ya, que es la que acusa, que fue en defensa propia, ¿no?, el comportamiento de estos policías. Por suerte y por la suerte de ese vecino que tiene esa cámara privada, porque el Estado ni siquiera tiene una cámara municipal o provincial en ese lugar. Entonces el malandro hace lo que quiere. Por suerte estaba esa cámara que legitima todo lo que te estoy diciendo, y los policías actuaron con mucho profesionalismo. Ahora, y con mucha decisión. Felicitaciones. Te hago una pregunta puntual porque hay otro caso que queremos conversar con vos, que sos un experto. El policía, para vos, el que está manejando, ¿dispara desde adentro? Porque ella tiene un comportamiento, vos que sos experto también en tiro, viste, da un paso hacia atrás y tiene una precisión en los disparos muy impresionante, ¿no? Sí, es verdad. Es muy cerca, Hugo. Todos los enfrentamientos no son como en el lejano oeste, las películas que miramos de chicos de John Wayne, que se disparaban a 50 metros y todo ficción. Los disparos vos los tenés que hacer en centésimas de segundo. Tenés que tener un cerebro reptil, ¿no? La neurología estudió esto y habla del cerebro reptil. Así como un jugador de fútbol te puede definir en una baldosa una jugada de gol, acá vos lo mismo, con las comparaciones horrendas que estoy haciendo, ¿no? Pido disculpas. Pero acá vos también tenés que definir entre tu vida y tu muerte en micronésimas de segundo. Entonces, excelente la preparación que tienen estos dos efectivos, y dispararon a corta distancia, no le puede cerrar nunca. Claro. Víctor, también sucedió el fin de semana que hubo un atropello a un peatón en Don Orione. Quiero consultarte qué se hace en estos casos, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir frente a una persecución o un llamado de emergencia que no sucedan estas situaciones de atropellos? Acá vemos, sí, ¿no? Menos, excelente. Menos, vos lo que tenés que tener en cuenta, mucha más prevención, mucha más docencia, mucho menos fotomultas, porque tenés una cámara de fotomulta por metro cuadrado y no tenés prevención y no tenés docencia. Entonces puede pasar estas cuestiones que tal vez fuera de la docencia esta persona se transforma en víctima, atropellado por quien fuese, un patrullero, un carro bombero, una ambulancia, pero de alguna otra manera falta de docencia y falta de prevención. Este es el punto que hay que poner sobre las IES. Claro, totalmente. Ahora, siempre se habló mucho sobre lo que tienen los policías bonaerenses a disposición en términos de materiales. Vimos muchas veces quienes caminamos el conurbano que los patrulleros hoy están en pésimo estado, paupérrimo. ¿Cómo está hoy también la formación, ¿no?, de las fuerzas bonaerenses en líneas generales? Quiero apuntar sobre esos dos puntos porque realmente me parece que son claves también en la prevención del delito. Siempre la policía de la provincia de Buenos Aires, hablo desde que yo me recibí, desde el 82 para acá, me recibí en el 84, 2 años de cadete en la escuela Juan Bucetich, internado. Es decir, siempre se administró pobreza en la policía de la provincia de Buenos Aires, siempre. No te mandaban a la comida de los presos, por eso decían que los policías somos comer pizza. A mí está claro que me encanta la pizza, pero digo, tenías que salir a pedir la pizza o te la daba el comerciante para darle de comer a los presos, ¿entendés? Porque nadie te mandaba absolutamente nada, y tal vez tenías 60, 50, 40 presos asignados en una dependencia policial que no está preparada para eso. Es decir, un montón de cuestiones que uno lo hace por vocación. Yo voy a seguir siempre del lado de la víctima y del lado del buen policía, y voy a defender a las personas porque es mi vocación. Entonces, de alguna otra manera, cuando vos no tenés todos estos recursos, acá están los resultados, como bien dice Hugo. Bueno, te digo que nosotros esto lo hemos mostrado en varios informes de La Cornisa. Fuimos a recorrer muchos lugares del conurbano, y te digo, no era difícil mostrar el estado de los patrulleros. Claro. No salís con una cámara, te plantás un ratito, no en las avenidas, porque en las avenidas son los únicos lugares donde pasan los patrulleros. Te metes un poquito más adentro, y la verdad es que muchos lugares no pasan básicamente porque, nos lo decían los policías, no andan. Hay pocos, y muchos, y estos también los encontramos, fuimos a algunos, lo que le decimos nosotros, los cementerios de los patrulleros. Chicos, están realmente destartalados, o sea, les faltan no solamente las patentes, le falta el tren de adelante, de atrás, algunos tienen las ruedas pinchadas. Entonces, es realmente un estado
catatónico. Ahora, que están. si siempre estuvieron así, ¿cómo vas a mejorar la seguridad? Es imposible. Y uno no entiende por qué, no sé, gastan plata en algunas cuestiones publicitarias, por ejemplo, y no ponen la plata en la seguridad, que es lo más importante junto con la salud pública y la educación, obvio, ¿no? La podés mejorar a raíz de las políticas públicas, que es con creatividad e innovación, para que vos tengas un resultado de efectividad. Esa es la ecuación de la política pública en seguridad. Cuando vos ponés una persona que confunde otra vez homicidio con hipoteca, con H, porque las dos se escriben con H, nos subimos todos al Titanic con volante Fiat 600. Entonces, mira, hace más o menos 16, 18 años presenté cómo tiene que ser el móvil patrullero, que lo tengo patentado, teniendo mi experiencia de haber trabajado en una empresa transportadora de caudales y demás. Entonces vos lo tenés que hacer monocasco para que el móvil te dure 30, 20 años, no esto de comprar en cualquier terminal automotriz, plotearlo, pintarlo, ponerle una baliza y que te dure un año o 9 meses el patrullero y se rompa, y después, como bien decías, Agustina, tengas un cementerio apilados todo uno arriba del otro, ¿no? Sí, y después hay que decirlo... Tiene que nacer para patrullar. Perdón, pero esto sobre todo se hizo mucho durante la gestión Bernie, lo hemos mostrado también aquí en La Cornisa. Cuando se compraban patrulleros nuevos y se mostraba, hubo patrulleros que las patentes. Sí, que se mostraba que, mirá, nuevos patrulleros en tal municipio y ahora 10 más en tal otro. Lo descubrimos acá en La Cornisa. Eran siempre los mismos patrulleros. Yo no sé cómo... Eran 10 patrulleros iguales, lo descubrimos por las patentes. No se tomaban ni el trabajo de sacar las patentes. Cuando nosotros lo denunciamos en La Cornisa, ahí empezaron a sacar las patentes para que no se notaran más. Pero digo... Indigno. Bueno, un médico a cargo de la seguridad, ¿no? O sea, ¿qué puede saber un médico, con todo respeto como merece Bernie, pero qué puede saber de seguridad? Pero además, perdón. Sí, no, quería preguntarle a Hernán si para él hay como una generación de zonas grises, ¿no? Entre la provincia o la gobernación de la provincia de Buenos Aires y los municipios en las zonas de la provincia a la hora de la seguridad. Sí, es muy probable. Lo que está ocurriendo, que tiene otro tinte político, por ejemplo, en el partido del General Porredón, localmente en la ciudad de Mar del Plata, es aberrante. Vos tenés un montón de inseguridad, de crímenes, porque la inseguridad puede ser un robo, un hurto, lo que fuese, pero acá estamos hablando de criminales, de asesinos. En Mar del Plata lo que está pasando, tal vez porque la provincia no asume los recursos que... A ver, la provincia tiene la potestad, el monopolio de la fuerza en toda la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires. Los municipios pueden ayudar. Los 7 municipios que rodean a la ciudad autónoma de Buenos Aires, vos ves que el municipio que tiene mejor preparación en cuanto a prevención y ayuda, casi un 90% es el de Vicente López. El resto es un desastre. Y le digo algo, Héctor, porque cuando nosotros mostramos esto, viste, te escriben o te dicen, pero las estadísticas nos dan a favor, la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes y entonces es muy difícil. Y es como que no caen, me parece, esto es una apreciación, no se dan cuenta de la gravedad de un hecho. No de todos los que estamos mostrando, sino de uno. Y el punto es que, a ver, claramente es una provincia difícil de manejar, claro que sí, porque es verdad que es muy grande. Ahora el tema, y yo vuelvo a lo que decía recién Héctor, que me parece clave, ¿hace cuántos años que no hay una política de Estado? Yo creo que las políticas públicas son clave, pero es verdad que si cada 1 año y medio se renueva y no hay gente que sepa, no puedes hacer una política pública sostenida a largo plazo. Y eso es lo que falta en la provincia de Buenos Aires desde hace décadas. Sí, obviamente. Vos pensás que en la gobernación de Felipe Solá había un compañero de universidad, era un ingeniero agrónomo. ¿Qué sabe un ingeniero agrónomo de seguridad? Claro. Entonces, bueno, así nos va una maestra, ingeniero agrónomo, claro, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna otra manera, esa palabra política pública en seguridad, evidentemente no la conocen, no quieren, no pueden, y tal vez hay una cuestión por encima de todo esto, que es la exacerbación de las ideas, llamada ideología, ¿no? Héctor Mucio, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Gracias. Adiós, buen inicio de semana. Que igualmente.